Tenemos visiones distintas, espacios políticos con otras prioridades, interpretando también que en el marco de la mayor demanda ciudadanas. Y decirles a los que votaron a Sergio Massa, a Adolfo Rodríguez Sá, a Margarita Stolbizer, a Nicolás del Caño y aún muchos que hayan votado a Daniel Scioli, que estamos acá para representarlos, estamos acá realmente con humildad, como decíamos con Gaby esta mañana. Muchas veces la palabra cambio puede ser muy atractiva, pero siento que también tenemos que darnos allí una discusión profunda. ¿Qué tipo de cambio queremos los argentinos? En primer lugar, me quiero dirigir a la señora Vidal con el mismo respeto que le hice en toda la campaña, reconociendo la derrota y felicitándola por su triunfo. Las cosas deben ser así, con respeto, con las cosas, con el mismo objeto que yo perseguí, que es el de hacer las cosas bien por la provincia de Buenos Aires. Seguramente ella perseguirá el mismo objeto. Es el reconocimiento de mis adversarios que se hizo público, el reconocimiento de cada uno de los que nos votaron, que transmite una profunda necesidad de cambio en la provincia de Buenos Aires, y eso se reflejó no solo en la boleta de presidente y gobernador, sino en una enorme renovación tanto en el conurbano como en el interior de la provincia en los intendentes. ¿Por qué el mariscal de la derrota? Porque saqué menos votos. Si fuera el mariscal de la derrota hubiese llevado a la rastra a Scioli. Scioli sacó muchísimos más votos que lo que saqué yo. ¿Y por qué? Entonces, y bueno, qué sé yo. Unas ya hablaron por sí solas. El mismo respeto que uno reclama para uno cuando les van bien las cosas. Una de las posibilidades que ofrece la democracia es de no poder ganar. No nos tocó circunstancialmente a nosotros en este tema. Y que escuchamos lo que ese voto nos dijo. Escuchamos que nos pide compromiso para hacer, escuchamos que nos pide estar, escuchamos que nos pide humildad. Yo sé muy bien lo que tenemos que cuidar, lo que tenemos que mantener y también, fundamentalmente, cómo sigue esta agenda del desarrollo nacional, priorizando, como lo he dicho y lo reafirmo, el trabajo argentino, la industria nacional. Como ya anoche algunos, yo reconozco que seguramente me votaron sin pensar que era su mejor alternativa, pero para ellos que ya lo hicieron y para los que lo harán, les prometemos trabajo, les prometemos dedicación para ganarnos su confianza, para demostrarles que están tomando la decisión correcta. Siento que esta elección del 22 de noviembre es mucho más que la confrontación entre un espacio político, el Frente para la Victoria y la Alianza Cambiemos. Creo que eso nos obliga más que nunca a ser generosos, a tener apertura, y creo que hay mucho para sumar, más allá de cualquier tipo de pertenencia política. Lo hemos dicho desde el primer día. Los argentinos tenemos muchísimas más coincidencias que diferencias, y esperamos en esta etapa focalizarnos en maximizar las coincidencias. Y por eso yo quiero convocar a los argentinos que compartimos la importancia que el país mantenga un rol social activo del Estado. Todos aquellos que han votado pensando en un cambio, han votado a Sergio Massa, Margarita, a Del Caño, a Adolfo Rodríguez Sá, se sientan cómodos. Acá va a haber un conjunto de dirigentes que con mucha humildad y mucha responsabilidad va a representarlos, va a rendirles cuentas, va a hacerse cargo de resolver las angustias y los problemas que enfrentan día a día. Es nuestra tarea, nos sentimos preparados, estamos listos para armar un gran equipo, el mejor de los últimos 50 años. Si hay un candidato coherente, previsible, que en cualquier circunstancia sostiene sus ideas y un camino del país, es quienes hablan. Y eso a los argentinos les tiene que dar mucha confianza. Y si hay alguien que ha hecho un culto de la responsabilidad con cada una de las situaciones y lugares que la sociedad me ha confiado, también humildemente lo digo. Y por eso estoy acá, porque yo siento, en primer lugar, la responsabilidad sobre estos 9 millones de votos, de hablarle a sus votantes, pero fundamentalmente también hablarle al conjunto de los argentinos.
buenas tardes, bienvenidos al diario Hola Julia Mengolini. ¿Cómo Buenas estamos? tardes, Duan, ¿qué tal? Estamos muy bien, un poco cansados por la larga transmisión del día de ayer, pero muy contentos porque la Argentina votó, la Argentina eligió, vamos a balotaje, tenemos un mes más de campaña, un poquito menos en realidad, pero lo más importante, la gente se expresó, fue una elección limpia, transparente, sin dudas, sin denuncias, sin peleas, con un resultado también indiscutido, todo eso es muy positivo. Todo eso es muy positivo, exactamente, también, bueno, fue un resultado muy sorpresivo para todo el mundo. Sin duda. Bueno, para todas las fuerzas políticas. Nadie se esperaba los resultados que conocimos ayer. Sí habían dudas respecto si iba a haber o no iba a haber segunda vuelta. Lo habíamos estado diciendo acá todas las semanas previas porque los números estaban finitos. Pero tampoco pensamos que iba a haber semejante paridad entre los dos candidatos que más puntos sacaron, ¿no? Entre la verdad, Macri y Scioli. No lo predijo ningún encuestador. No. Una polémica, sí, durante la tarde, noche, madrugada, lo lento que se liberó la información, ¿no es cierto? Ahí sí hubo una polémica como para desarrollarla en algún momento. Pero todo lo demás, una jornada espectacular de democracia. Como vos bien dijiste más de una vez, Julia, y yo comparto, cada vez que el ciudadano es convocado a votar y lo hace, es un día súper positivo para la democracia de la República Argentina. Después habrá un montón de debates que se van a dar. Incluso tenemos la noticia hoy, lo repasábamos recién en los informes, la noticia de que va a haber un debate de cara al balotaje. Sí. Aparentemente el domingo 15 de noviembre debaten Scioli y Macri, el debate que no se hizo durante el otro tramo de la elección, van a debatir en la Universidad de Buenos Aires. Por supuesto, y además están el foco puesto en todos los votos de Massa y de las otras fuerzas políticas, a ver cómo se van a repartir. Los dos candidatos que ahora siguen en la contienda van a ir en la búsqueda de esos votos. Pero es momento de saludar a Roberto Navarro. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Hola, Julia, Pablo, ¿qué tal? Sí, un resultado que no se esperaba, que no estaba en ninguna encuesta, que ni siquiera se leyó en los boca de urna. Cuando uno veía los boca de urna, había algunos que daban desde 6,5 puntos de diferencia a Daniel Scioli hasta más de 10. ¿Sí? Tuvimos que tener el resultado de las mesas testigos, tuvo que salir Daniel Scioli con un discurso que se notaba que era de campaña de segunda vuelta de balotaje para que los grandes portales de noticias dijeran hay balotaje. Mucho antes, hay que decirlo, de que se conociera el total de los votos, o por lo menos el primer 60%. Ni un dato teníamos en ese momento. No teníamos ni un dato. La verdad es que todos los portales y todos los canales de noticias pusimos hay balotaje porque Scioli lo reconoció, sí, con un trabajo de mesas testigo que había hecho él y que también había hecho la gente de Macri. Ni bien lo terminaron, salió cada uno a decir estamos en el balotaje y el otro a reconocerlo. Hasta esa hora no se sabía. Roberto, agrego que creo, a ver, corríjanme si estoy equivocada, que Scioli ni siquiera pronunció la palabra balotaje, no dijo balotaje, pero el tono del discurso y el carácter del discurso era claramente un discurso de campaña, con lo cual ahí todos nos dimos cuenta, haciendo la lectura política, de que seguía la campaña. De que no había dudas de que... Exactamente, Scioli tenía el dato de que había balotaje. Sí, hay que decir que además había distintos climas, por más que Daniel Scioli ganó por 2,5 puntos, el macrismo lo tomó como un triunfo y Scioli, que esperaba ganar por mucho más, lo tomó como una derrota. Digo, la cara de Scioli de ese día era una cara de ayer a la noche, era una cara de un tipo que no tuvo el resultado que esperaba, y la cara de Mauricio Macri y la fiesta que había en el otro lado era como alguien que sentía que ya había ganado. El humor en las sedes era bien diferenciado. Se nota mucho, y yo diría que de acá al balotaje ya empiezan de esa manera. Por más que Scioli sacó 2,5 puntos de diferencia, el que se siente ganador hoy es Mauricio Macri. Mauricio Macri, que digamos, no solo nos sorprendió por la cantidad de votos que sacó, sino que además esos votos no se los sacó al que todos esperábamos que se los sacara, que era Sergio Massa. Es decir, Mauricio Macri se acercó ahí nomás, salió a 2,5 puntos de Daniel Scioli sin que Sergio Massa cayera. Es decir, ¿con qué se quedó Mauricio Macri cuando empezás a analizar los votos a nivel nacional? Se quedó con el voto de los que figuraban con indecisos, se quedó con el voto de que votó más gente que en las PASO, ¿sí? Llegamos a una participación superior al 80%, como en las mejores jornadas democráticas de la Argentina, y se quedó con el voto en blanco, que disminuyó. Recordemos que en las PASO hubo 1.200.000 votos en blanco y en esta oportunidad hubo 600.000. Todo eso, el indeciso, el que no había votado antes, el voto en blanco, aparentemente, haciendo una primera reflexión, fue a parar a Mauricio Macri, a lo que se llama voto útil. En las últimas 48 horas hay una cantidad de gente que iba a votar o la continuidad por un miedo al cambio o el voto útil de quien te asegura ir al balotaje. Indudablemente hubo una ola para ese lado que se puso a disposición de Mauricio Macri.
¿sí? ¿Qué pasó que no la pudieron detectar los encuestadores, Roberto? ¿No? Digamos, ¿qué está pasando? Hoy hablaba con Uruguay, ¿sabes? Sí. Me llamó la atención. Me contaban que en Uruguay también los encuestadores se equivocan en las últimas elecciones, pero igual de groseramente que en la Argentina. Y en Brasil, que la que daban ganadora salió tercera, ¿te acordás? Sí. La rival de Dilma Rousseff. Marina Silva. Claro. Digo, lo que se suele decir es que la gente, porque vos sabés que las estadísticas son muy fáciles de hacer, hay algunos que por ahí gastan menos plata, lo hacen por teléfono, pero en algún momento cada una de las grandes encuestadoras hace un buen trabajo. Se hicieron trabajos de hasta 5.000 personas, que es un muestreo muy grande. Se invirtió dinero en esas encuestas. La única razón que te dice la matemática para que no den bien es que la gente no te dice lo que va a votar. Y tal vez, Roberto, yo ayer les preguntaba, ¿no? Porque ayer en el debate teníamos un par de compañeros ahí también que son consultores, encuestadores. ¿Acaso le pifiaron feo o acaso hay muchísima gente que a último momento cambió la decisión de su voto por alguna cuestión concreta de la campaña? ¿No? Bueno, es muy factible, digo, a ver, acá estás eligiendo continuidad o cambio, esa es una realidad que lo manifiestan de los dos lados, continuidad o cambio, así que si vos no te lo planteaste en algún momento, a último momento, aunque sea en la cena del sábado a la noche, te planteás ese simple dilema de continuidad o cambio, y el cambio lo expresaba Mauricio Macri, primero desde ya porque se llama Cambiemos, pero segundo porque era el que iba primero, era el que vos tenías que apostar, lo que es muy importante, ¿sí? Y por eso se convierte en un árbitro trascendente para el balotaje, es que Sergio Massa no perdió nada, que Sergio Massa se quedó con todo. Digo, a ver, las primeras discusiones que empiezan a haber desde el lado de los que no sacaron los votos que pensaban que iban a ganar, es decir, desde el oficialismo es, bueno, ¿por qué los votos de la Sota están en otro lado? Digo, ¿por qué el oficialismo llega a estas elecciones peleado, distanciado o lo que quieras con Manuel de la Sota? Digo, tuvo mejores relaciones con personajes que aparentemente están más lejos de la ideología, de los intereses, de lo que piensa el oficialismo. ¿Pero cuánto duró la pelea con Córdoba? ¿Viene de...? Pero muchísimo. Mirá que hubo posibilidades de Vos tenías que haberla solucionado antes, digo, ¿por qué de la Sota estaba en otro lado? ¿Por qué Rodríguez A? ¿Por qué esos votos peronistas se perdieron? ¿Por qué el peronismo se quiere dar el lujo, intentó darse el lujo de ir dividido? Bueno, no da para tanto. Después de 12 años, además, ir dividido, te encontrás con esto. Digo, guarda, vamos a aclarar algo porque si no va a decir, bueno, con el diario del lunes ustedes pensaban el viernes que iba a ganar, hasta el domingo a las 6 de la tarde pensaban que iba a ganar. Sí, la verdad es que sí, es como un partido de fútbol. Después de que termina, explicamos por qué nos parece que sucedió eso. Claro. Digo, no hay otra forma, la verdad. Yo no conozco a nadie que haya dicho el viernes Macri va a salir solamente 2,5 puntos abajo de Daniel Scioli. Y de hecho... No, si ni nadie que iba a decir que María Eugenia Vidal iba a ganar como ganó contundentemente la provincia de Buenos Aires. Digo, a ver, si vos mirás los portales de La Nación y Clarín, ¿a qué hora pusieron hay balotaje? Cuando Daniel Scioli dijo, invito a los indecisos a votarme, a seguirme, ¿sí? O sea, cuando Daniel Scioli de esa manera implícita dijo, hay balotaje, recién ahí los primeros portales pusieron ahí balotaje. Es decir, nadie sabía que el resultado era ese, no se podía esperar. Pero uno puede empezar a buscar alguna explicación. En la provincia de Buenos Aires hay una explicación. Digo, porque el peronismo no puede ganar por un 4%, 37-33. Digo, entonces es muy poco de voto para la provincia de Buenos Aires. Y bueno, habrá que ir a buscar primero que claramente a muchos intendentes no les interesaba mucho quién era el presidente o el gobernador que ganaba y jugaron para ellos claramente, y eso se expresan las diferencias de votos que hay entre cada uno, ¿sí? Aparentemente la gente está cortando más boleta, ¿sí? Todos decíamos, bueno, la gente no corta tanto boleta. María Eugenia Vidal rompió con ese mito, ¿sí? Porque Daniel Scioli ganó por solo 4 puntos, pero María Eugenia Vidal ganó por 5. Totalmente. La gente no corta boleta, la cortan los intendentes y le dan la boleta cortada. Eso es lo que pasa. Bueno, guarda, no es menor, porque si vos le ahorrás el trabajo a la persona y se lo entregás así, y bueno, es muy factible que vote así. Hay mucha gente que vota a su intendente, que es el que más conoce. Digo, en la provincia de Buenos Aires, digamos también que cuando vos empezás a ver que se gana en lugares como Mar del Plata, como en La Plata, es decir, en los lugares más alejados, y bueno, ahí te encontrás, por ejemplo,
con productores agropecuarios que hace 3 o 4 años que están disconformes, porque bajó el precio de los granos y porque el dólar ya no es competitivo como antes, entonces algunos tienen problemas, algunos empatan, algunos pierden, algunos ganan menos de lo que querrían ganar. Un productor agropecuario, ¿cuántos votos representa? La verdad es que no lo sé, pero sé que representa mucho más que su familia, porque ese tipo va y se compra un auto en ese pueblo y gasta en el almacén de ese pueblo y digamos que tiene que ver con la economía de ese pueblo. Cuando vos mirás los datos macroeconómicos, lo mirás muy arriba, decís, bueno, con este nivel de empleo y este nivel de consumo, el oficialismo gana elecciones, debería ganar elecciones. Ahora, también muchos te dicen, la verdad es que las elecciones que ganó por generar empleo y por generar consumo las ganó en 2011 y sacó un 54%. Y ahí la población premió a este gobierno que llegó a ese nivel de empleo y llegó a ese nivel de consumo. Y a partir de ahí la economía más o menos se mantuvo. Podés decir, la verdad que sucedió en el resto del mundo también, a Brasil le fue peor, lo que sea, la gente vota acá. Entonces, Roberto, el Frente Renovador prometió que esta semana iba a tener una reunión en La Falda, en Córdoba, justamente para, bueno, definirse de cara al balotaje. Yo no sé qué tan definitorio termina siendo para el votante del Frente Renovador lo que vayan a decir sus referentes, pero es un dato, Pero es un dato seguramente fuerte. y el foco va a estar puesto ahí. Si quieren, vemos un tape, después lo comentamos. Dale. Que los dirigentes del masismo del Frente Renovador, la tercera fuerza, están más cerca de usted, de sus ideas, de su proyecto o de Mauricio Macri. Yo no tengo duda, interpretando ese sentido del voto, exigiendo nuevas respuestas por parte del Estado, esos votantes en definitiva, parte peronista del campo nacional o popular, que creen en el rol del Estado. Y decirles a los que votaron a Sergio Massa, a Adolfo Rodríguez Sá, a Margarita Stolbizer, a Nicolás del Caño y aún muchos que hayan votado a Daniel Scioli, que estamos acá para representarlos, estamos acá realmente con humildad, como decíamos con Gaby esta mañana, con responsabilidad. En este momento esto supera, ya no es un partido contra otro. Es la gran decisión, la gran responsabilidad de los argentinos de cara al 22 de noviembre. ¿Qué presidente quiero tener? El que me defienda el trabajo, el que me promueva la industria, el que sobre estas conquistas y sólidos cimientos se esfuerce por darme una vida mejor, o yendo al objetivo, porque acá no es un juego de palabras. Veamos la posición política y decisiones y declaraciones y votaciones que han tenido. Yo reconozco que seguramente me votaron sin pensar que era su mejor alternativa, pero para ellos que ya lo hicieron y para los que lo harán, les prometemos trabajo, les prometemos dedicación para ganarnos su confianza, para demostrarles que están tomando la decisión correcta. La Argentina necesita un cambio y nosotros estamos dispuestos a llevarlo a cabo. Que no quieren un cambio para atrás ni una vuelta al pasado, pero sí nos demandan más y yo me voy a exigir cada vez más. Vamos a tener seguramente muchas más posibilidades de tener éxito si estamos todos unidos y por eso les digo que si nos votan nosotros vamos a hacer lo posible para que todos se sientan incluidos en el futuro gobierno. Está mucho más lejano el votante del Frente Renovador de Macri que de nosotros. Está mucho más lejano la visión del país, los votos del progresismo, del socialismo, de Macri, que de las ideas que yo vengo sosteniendo. Está mucho más lejano el pensamiento y los ejes de federalismo que plantea Adolfo Rodríguez Sá, está mucho más lejos de Macri que de nosotros. El problema lo tiene él, no lo tenemos nosotros. Esa es la posición de Daniel Scioli. Ayer muchos interpretaron, y creo haberte escuchado a vos también, Roberto, interpretar que el discurso de Massa tuvo la palabra cambio como característica, marcando tal vez, una cercanía mayor con Macri, ¿o no fue así? Sí, a mí me parece que Sergio Massa hace unos meses que está trabajando muy bien, que se ha puesto como árbitro, que se puso como tercero en discordia y que lo que hizo ayer fue subirle todavía más el precio a esa situación, amagando, utilizando la palabra
cambio. A mí me parece que si en el caso de que Sergio Massa, en general los candidatos no lo hacen alguna palabra sutil, pero no dicen voten acá o voten allá, porque se arriesgan a que la gente no lo vote y perder autoridad y perder todo lo que construyeron. Digo, si lo dijera o hiciera alguna señal, alguna incidencia va a tener, pero no me parece que sea definitiva. Cuando uno escucha a Daniel Scioli dice, a ver, lo lógico sería que la gente que votó al peronista Massa, que estaba de socio con el peronista de la Sota y con el peronista Lavagna y con el peronista Solá, me voten a mí que soy peronista, ¿sí? Y si tenemos las mismas, pensamos en el empleo, pensamos en el mercado interno, pensamos que hay que negociar muy fuerte con los buitres. Y hizo un buen análisis, una buena sintonía de las cosas en las que él coincidió con Sergio Massa durante la campaña. El tema es que Mauricio Macri no se aleja de esas posiciones, que Mauricio Macri no muestra otro discurso, que Mauricio Macri no ha mostrado las cartas en ningún momento dijo mi ministro de Economía va a ser Carlos Melconian, en ningún momento dijo voy a subir las tarifas, le voy a pagar a los buitres al otro día, digo, no ha dado definiciones. Para mí, y lo dije ayer, Mauricio Macri está sacando más votos de lo que realmente representa. Mauricio Macri representa los intereses de la clase media alta y la clase alta y de cierta parte de la clase media, pero no el del 35% de la sociedad. Pero tiene un discurso bien armado, con pocos baches, que trata de integrar todo, porque cuando vos te fijás, él te dice que te va a bajar los impuestos y que te va a mantener todos los planes que haya, que te va a sacar las retenciones y que te va a subir las jubilaciones. Los números no te cierran, pero te dice las cosas que vos querés escuchar. Me parece que los votantes de Massa deberían estar más cerca que de Daniel Scioli por lógica, pero hay que ver cómo vos lo mostrás. Hoy te paso un dato, mira, sí. Hoy hablé con Esteban Burris, ministro de Educación. Él dijo, lo voy a convocar a Gustavo Yáñez a trabajar con nosotros. Es decir, también me parece que hay una estrategia de ir acercándose, no tanto a Massa, que seguramente va a querer acercarse Macri, sino también a los equipos técnicos, ¿no? Donde Yáñez, por ejemplo, es asesor de la Ciudad de Buenos Aires en materia educativa. Por ahí hay una movida como para trabajar en personajes que son importantes para Massa, pues estuvieron cerca de él, y Yáñez era su referente en educación, para tratar de acercar por esa vía, ¿no es cierto? Ahora, igual me parece que podemos hacer interpretaciones o buscar votantes para un lado y los vamos a encontrar, y buscar votantes del Frente Renovador para el otro y también los vamos a encontrar, porque podemos decir, hay un componente peronista importante en el voto a Massa que posiblemente ni loco vote a Macri y vote a Massa. Por otro lado, hay un componente opositor fuerte en el voto a Massa que ni loco vota a Scioli. Si vos mirás a los referentes de Massa, muchos de ellos vienen del Frente para la Victoria. De hecho, muchos de los que pasaron por el Frente Renovador una cosa, Julia, sobre eso. El propio Massa viene del Frente para la Victoria, pero en el discurso se parece mucho más a Macri. Ahora por ahí no tanto en la composición. Entonces digo, me parece que otra vez podemos especular todo lo que queramos, nos vamos a enterar el día de la elección. A ver, Massa se parece a Macri en el discurso de la mano dura, en el discurso de la seguridad, en el discurso del narcotráfico, no en el discurso económico, ¿sí? Y las caras que aparecen en pantalla en los últimos meses, cuando Massa empieza a quedarse solo, son todas caras peronistas, ¿sí? Lavagna, De la Sota, Graciela Camaño, Felipe Solá, Daniel Arroyo, son todas caras peronistas. La verdad que sería difícil que esa gente lo acompañe en una conferencia de prensa diciendo voten a Macri. En principio uno se imagina eso. ¿Hubo algún pase del equipo económico de Massa, pero hacia las huestes de Daniel Scioli? Así es, así es. No sé qué puede pasar si hay algún pase también previsto para el otro lado, porque referentes económicos tuvo Massa muy buenos y muy importantes. Bueno, y muchos, ¿no? A ver, empezando por Roberto Lavagna, que quizás fue el mejor ministro de Economía que hayamos tenido, y bueno, Miguel Peirano, Martín Redrado, Ricardo Delgado, Piñanelli. Vos que lo conocés bien. Sí. ¿Para qué lado pueden volcarse? Bueno, Martín Redrado es el hombre que tiene un discurso, una manera de ver la economía muy similar a la de Mauricio Macri. No sería aconsejable que cambie de bando ya. Me parece que puede, en todo caso, si quiere trabajar con Mauricio Macri y Mauricio Macri llega a ser presidente, lo puede decir después, que haga un movimiento ahora, pero bueno, no sé, todo puede ser. Digo, hubo gente que se pasó 48, 72 horas antes al lado de Scioli y nadie dijo nada. ¿No? Y el día antes. Digo, ahora si analizamos Córdoba, si analizamos el voto de Massa, digo, hay que prestar mucha atención a De la Sota. Y en Córdoba, lo de Cambiemos es muy impresionante, porque había sacado 678.000 votos en las PASO y sacó 1.100.000, prácticamente lo duplicó.
Explica 13 de los puntos de Macri, del total. Claro. Es un montón eso. Es muy fuerte, es muy fuerte. Ahí a Macri le va muy bien, captura un... A ver, vamos a decirlo, captura un voto que indudablemente está buscando un cambio. Y Daniel Scioli, por lo menos hasta ahora, se mantuvo en el mismo lugar. No cambió su discurso, no lo cambió anoche ni lo cambió hoy. No fue a buscar a sectores que estén por afuera del kirchnerismo. Obviamente hay dos versiones absolutamente encontradas en este momento, ¿sí? Los que dicen que tiene que salir abrazado con Cristina por todo el país y gana porque Cristina hubiera ganado, y los que dicen no, tiene que distanciarse un poco porque este gobierno tiene 12 años y en algún lugar tiene que ir a buscar a esa gente que ya votó a este gobierno 3 veces y que quisiera un cambio, ¿sí? Sí, lo que pasa es que esa gente que votó a este gobierno, en esas elecciones le fue muy bien a este gobierno, siendo y teniendo el carácter de este gobierno y no pareciéndose a la oposición. No sé, igual de cualquier manera, claro, Scioli va a ir encontrando su camino en esta nueva etapa de la campaña que no se va a parecer. Pero yo insisto, algo que remarcaba un poco ayer también en el debate. Dilma ganó la segunda vuelta tensando mucho con Aécio y marcando mucho las diferencias, no tratando de parecerse a Aécio. De hecho, cuando le empezó a ir mal fue cuando se empezó a parecer un poquito a la derecha una vez que había ganado. Pero por eso, vos sabés, te pregunto, ¿Scioli a quién se tiene que parecer? A Scioli. Vos sabés que Dilma es diferente a Scioli, claro, yo estoy de acuerdo con Pablo ahí. Digo, el carácter de Dilma, el pasado de Dilma es absolutamente distinto al de Daniel Scioli. Pero digo, si van a confrontar dos proyectos, posiblemente en este momento lo que convenga es confrontar en serio. Vos lo decías mucho ayer, Roberto, también. El único que puede señalar quién es Macri es Daniel Scioli. La verdad es que, a ver, los focus group, ¿no? Que es una especie de encuesta cualitativa en donde sientan un grupo de gente y le hacen preguntas. La mayoría de la gente no sabe cuáles son las cosas que Mauricio Macri hizo y le disgustarían. Digo, la mayoría de la gente no sabe que votó en contra del matrimonio igualitario, de la fertilización asistida, de la identidad de género. La mayoría de la gente no sabe que votó en contra de la estatización de las jubilaciones, que son las que hace que todos tengan jubilación. La mayoría de la gente no lo sabe. Tiene un cuidado mediático enorme, como nunca se ha visto Mauricio Macri. ¿Quién es el hombre que tiene la posibilidad de marcarlo? Bueno, el hombre que tiene 100% de conocimiento público, Daniel Scioli. Claro. El hombre que puede salir en cualquier canal de televisión, que puede llegar al rating más alto, es Daniel Scioli. Eso no lo va a lograr ni un medio de comunicación, ni un periodista. No ha tenido la decisión para marcar, es decir, guarda que en esto somos distintos. Elijan ustedes lo que quieran, ¿sí? Claro. En esto somos distintos, en esto somos distintos, en esto somos distintos. La verdad que Scioli no lo ha hecho. Hasta el viernes se sacó una foto con Mauricio Macri como si fueran amigos. Yo te diría que por un tiempo son adversarios, Scioli. Bueno, han sido... son amigos, eso hay que decir. Pero hoy son adversarios. Siempre, hoy son adversarios. Pero ¿vos crees que la gente en este balotaje va a votar por lo negativo de uno o por lo positivo del otro? Es decir, vos que tenés que focalizarte más en decir yo soy esto y yo voy a hacer esto y yo soy el futuro por esto, o decir mirá qué malo que es el de al lado. A mí me parece que las 4 o 5 cosas que sabemos que estaban incomodando a muchísimos argentinos, el otro día resolvió una que fue la del mínimo no imponible para ganancias, ¿sí? El tema de la inflación, bueno, Daniel Scioli no lo puede solucionar con promesas y le cuesta más decir a Daniel Scioli que va a terminar con la inflación que decirlo a Mauricio Macri, que nunca estuvo cerca de la inflación. La inflación no es culpa de Mauricio Macri. En cambio, Daniel Scioli es un oficialista, le cuesta más. Al oficialista tiene que hacerse cargo y defender lo que ya pasó. No hay forma de que no lo defienda. ¿Pero vos crees que en el fondo a él le gustaría criticar la inflación? Todos criticamos la inflación, Pablo. Todos criticamos la inflación. Yo siempre. El punto es cómo respondes a eso. A ver qué haces con eso. Digo, la inflación se puede bajar con un ajuste brutal. Vos llevás el desempleo al 20%, abrís las importaciones, destruís industria y bajás el desempleo, ¿sí? O haces un plan a largo plazo, a 3 o 4 años, que la economía crezca, generás más oferta y bajás el desempleo. Cuando yo lo miro, digo, para mí Melconian promete, que es el ministro de Economía de Mauricio Macri, que no lo muestra, promete hacer un ajuste fatal, terrible, cirugía mayor sin anestesia, como decía Carlos Menem, y Daniel Scioli promete hacerlo con gradualismo. En realidad lo ha hecho. Ahora, la mayoría de la gente no lo sabe. La mayoría de la gente no lo sabe. Te digo más. Viste que los candidatos van mucho a los programas de la tarde, tratan de ir a programas que no sean políticos. ¿Por qué? Y bueno, la verdad es que porque los programas políticos se ven poco. Los programas políticos no tienen alto rating y tienen más o menos siempre el mismo público, ¿sí? Entonces tiene que llegar Daniel Scioli tanto con sus propuestas como mostrando a Mauricio Macri en su realidad, ¿sí? A
a la popular, a la popu. Recordemos que la popu, a ver, hay muchos hinchas de Boca que votan a Mauricio Macri. Hay muchos hinchas de Boca. Hay mucho sector popular que lo vota. Claro, Fíjate la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es un ejemplo. Claramente. A ver, la provincia de Buenos Aires, todos decimos siempre que en la provincia, que te tiene que ir muy bien en la provincia de Buenos Aires para ser presidente. Que un candidato peronista saque el 37% en la provincia de Buenos Aires, bueno, no le fue muy bien. Claramente no le fue. Y la renovación en los municipios, se dieron dos cosas, ¿no? Que justo fue una muy buena elección de Cambiemos, pero también había un agotamiento con algunos varones del conurbano, que cualquier fuerza política que estuviera en ese momento los iba a sacar porque ya no podían más, ¿no? No daban para más. Es interesante que en un momento Mauricio Macri dice, bueno, dijo algo parecido a lo de Corrió. Yo creo que muchos me han votado pensando que yo no soy el mejor candidato. Hay un reconocimiento de él de que se está beneficiando del voto útil. Pero bueno, eso ocurre, digo, alguna vez ganó Francisco de Narváez, le ganó a Néstor Kirchner, y uno no puede pensar que en un mano a mano de Narváez le ganaba a Kirchner. Sin embargo, había un momento, había una oportunidad, había cosas que sucedían. A mí me parece que el balotaje está abierto. La sensación, el domingo a la noche, con una persona que podía ganar en primera vuelta y no lo hizo, y otro que pensaba que iba a perder por 8 o por 10 puntos y perdió nada más por 2,5, la sensación de ayer a la noche, que hoy uno la sigue palpando con analistas, con políticos, es que hoy la ventaja la tiene Macri, que si uno hace una encuesta hoy, la da adelante a Macri. ¿Sí? Que de ayer a hoy ya esos 2 puntos como que arrancó, picó en punta en la largada, decís vos. Y sin ninguna duda, un tipo festejando, y Scioli, ¿qué cara querés que ponga? Si pensaba ganar por 10, 11 puntos y ganó por 2,5. Ahora, las expectativas son claves siempre cuando sometes a un resultado. Ahora, ¿no? Un mes es mucho tiempo, como dice Julia, en Brasil también. Hay una cuestión, a ver, la oposición siempre te va a jugar al péndulo. Hace 12 años que estamos en este lugar, hace 12 años que estamos yendo para este lado, vamos para el otro lado. Y una sociedad suele hacer eso, históricamente, cuando uno se sale un poco y mira la historia, una sociedad suele hacer eso. ¿Qué te dice el oficialismo? Y vas a cambiar en un país donde la última vez tuvimos la mayor crisis de la historia. 2001 fue la mayor crisis de la historia. ¿Por qué dicen los historiadores eso? Porque fue una crisis económica, política e institucional. ¿Sí? Económica, caímos en default, corralita, devaluación y hambre. ¿Sí? Política, porque cayeron 5 presidentes. Institucional, bueno, porque no podíamos sostener un presidente. Fue la mayor crisis de la historia. Ahora, la gente va a mirar eso y va a decir, uy, a ver, Mauricio Macri se parece a eso porque lo tiene a Melconian, porque tiene algunos personajes de esa época, porque siempre tuvo una idea parecida. O empieza a olvidarse ya cuando pasaron 14 años, o empieza a perder el miedo, que es más o menos natural. Como de alguna manera también se acostumbró a que consiguió determinadas cosas, y por ahí las consiguió hasta 2011, hasta 2012, y después la economía se estancó. ¿Vos crees que la economía tuvo que ver en esto? ¿En el resultado de ayer? Bueno, a ver, el kirchnerismo ganó elecciones todos estos años con la economía a todo vapor. La verdad que cuando ganó en 2007 la economía crecía al 8% y cuando ganó en 2011 crecía al 10%. Hoy tuvo que enfrentar una elección creciendo al 1, al 1,5, es decir, el crecimiento vegetativo de la sociedad. ¿Sí? Entonces, es distinto. A ver, si estás creciendo al 10%, ganás, seas quien seas, ¿sí? Aunque le caigas mal a la gente, aunque tengas cadenas nacionales todos los días, ahí ganás. Por algo sacó el 54% Cristina. Roberto, a la pregunta... O sea, la diferencia es grande con respecto a 2011, por lo que señalás. Claro, claro. Vos en 2007 tenías un crecimiento enorme y no tenías inflación. En 2011 tenías un crecimiento enorme y ya tenías inflación, pero la gente te la bancaba porque hacía poco que tenías inflación. En 2015 tenés un crecimiento menor, igual que todo el mundo, hay que decirlo, ¿eh? El mundo no crece nada, Brasil cayó un 4%, Argentina crece 1,5, 2%. Pero bueno, la gente no vota por Brasil, la gente vota por Argentina. Exactamente, y la gente tampoco vota con mucho contexto mundial. Bueno, la pregunta de lo que decía Pablo, si acaso en una campaña uno se define por las cosas que propone o acaso por oposición al otro, esto me parece que nos lo vamos a enterar posiblemente por cómo se vaya definiendo la campaña y... seguramente en el debate, que ya sabemos que se va a dar, vos tenías la fecha 11. El 15 de noviembre. 15 de noviembre. Domingo en la UBA. Veamos el informe. Yo ya le había hecho llegar a Macri, antes de la elección de ayer, el mensaje que si en la eventualidad había un balotaje, me parecía importante de cara a la ciudadanía dar un debate. Ya hemos contestado que sí al tema del debate, así que ese tema no se discute.
Y yo me voy a exigir cada vez más. Por eso tengo más entusiasmo que nunca, más fuerza y más ganas. Me parece apasionante esta gran oportunidad con la nitidez que se va a poder dar todo de aquí al 22 de noviembre sobre en qué Argentina, en qué país queremos vivir. Bueno, ahí está entonces un debate que se va a hacer esta vez completo con los dos candidatos al balotaje el 15 de noviembre en la UBA, en el esquema de Argentina Debate. Se va a hacer este debate que no pudimos ver en la elección previa, ¿no? Sí, bueno, pero ahora por supuesto va a ser distinto. Me parece que posiblemente tenga un poco más de sentido, siendo que hay dos candidatos. ¿Crees que el otro no tenía sentido? No, pero me parece que la dinámica era un poco... No, la verdad que no estoy desprestigiando al otro. En cuanto a la dinámica, teniendo 6 candidatos, entonces tenías 1 minuto para desarrollar un tema para cada uno y todo esto hacía que no se pudieran cruzar tanto. No, por supuesto. Y que el cruce quedaba un poco forzado y extraño, no había ¿Pero tanto sabes por qué fue así? Habiendo Porque solamente 2 debates y 2 proyectos que se ponen ahí sobre la mesa, posiblemente el debate adquiere una forma un poco más interesante, ¿o no, Roberto? De todos modos, todo debate es bueno, todo debate es positivo para la gente. Todo debate es positivo. A mí me parece que va a haber debate debate porque los dos necesitan y a los dos les conviene y por eso va a haber debate. Claro. Ojalá sirva para que después siempre haya debate. Yo en esto sí creo que está bueno que haya debate. Sí. Digo, a ver, todos sabemos que hay candidatos que hay periodistas a los que no atienden, hay medios a los que no atienden. Mauricio Macri no le dio nunca un reportaje a Página 12, un diario que revolucionó los medios gráficos de Latinoamérica. Nunca le dio un reportaje y el otro día le dio un reportaje por mail. Es decir, que sí. Página 12 no pudo hacerle repregunta. La posibilidad de un debate que te increpe tu rival, que te haga la pregunta justa, y esa posibilidad no la tenés de otra manera. A mí me parece bueno, pero me parece que simplemente se da porque los dos necesitan, porque a los dos le conviene, porque los dos piensan. Yo no creo que Mauricio Macri se esté dando por ganador, ¿sí? Yo creo que los dos saben que esto va a ser palo a palo, que van a llegar peleando, porque los dos tienen con qué acercarse a los 50 puntos. Sí, y los dos parece que nadie lo da por ganado. Roberto, los dos tienen alta imagen negativa, que esto en un balotaje es... Los dos tienen un problema de techo. Claro, exactamente. El oficialismo por ser oficialismo, porque ha generado una cosecha de gente que está en contra de una cosa o de la otra, y Macri por ser quien es, por sus orígenes, por dónde viene, por ser porque nunca salió de la capital. Bueno, pero guarda que en esta elección se demostró que Macri tenía para crecer, ¿eh? Macri creció y Scioli bajó, ¿no? Sí. Esto es lo que mostró la elección de ayer. Scioli sacó más votos que en las PASO, sacó 280.000, nadie cayó. Scioli sacó 280.000 votos más, Macri sacó muchos más, ¿sí? Macri superó... Sacó más votos, claro, a pesar de que bajó en el porcentaje, ¿no es cierto? Claro, porque votó más gente y hubo menos voto en blanco, ¿ok? Claro. El voto en blanco bajó de 1.200.000 a 600.000. ¿Sí? Y la cantidad de votantes superó el 80%, creo que subió 3 o 4 puntos también. Es mucha gente. Votó más gente, todos sacaron más votos. El que cosechó más votos, el que se quedó con casi todos los votos nuevos es Mauricio Macri, claramente. ¿Sí? Sí. Hay que ver después si realmente eso significa que la gente quiere un cambio, que está esa tendencia que dice Mauricio Macri, o simplemente que había una cantidad de personas que estaba buscando el voto útil. A mí me parece que la incógnita que acá se define de quiénes votan a Massa. ¿Quiénes hay que ir casa? ¿Por qué se preguntan? Usted, ¿por qué votó a Massa? ¿Porque es opositor? No, ¿porque es un peronista que no le cierra del todo? Roberto, yo hago mis encuestas. Sí. Yo le pregunto a la gente por quién votaste. Y a todos los de Massa, cuando me dicen voté a Massa, le pregunto, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Sí. ¿No? Porque esa es la gran pregunta. Todavía tuve uno nomás que tenés circulé poco nomás. Una encuesta de una persona, ¿cómo te dio? Por eso no la difundo, ¿viste? Soy más serio que los encuestadores. Sí, eso te iba a decir, Duar. Otros encuestadores se chupan el dedo, hacen así y ya parece ser que tienen un pronóstico, ¿eh? Bueno, no, pero hay que preguntar eso, es interesante. Vamos a ver cómo le fue en las provincias, porque cuando uno ve el mapa del país, parece que no tiene que ver con lo que vimos recién, ¿sí? A ver. Fíjense. En Jujuy gana Massa con el 41,42%, Scioli 37,32%, Macri ahí sale tercero con el 17,52%. En Salta gana Daniel Scioli con el 40,5%, Macri 34%, Massa 20%, está en el promedio nacional. En Formosa, ahí sí mantiene los guarismos de las PASO y los acostumbrados en una provincia como esta, que Scioli saca un 64%, Massa un 17% y Macri un 16%. Esta es
esta es una provincia en la que se mantuvo la preponderancia del peronismo, pero ocurrió en pocas provincias. El peronismo ganó muchas provincias, pero no por semejante diferencia. Vamos a ver otras. Estamos hablando de cómo salió el candidato a presidente en cada provincia. Fíjense en Tucumán. En Tucumán ganó Scioli por menor diferencia después de lo ocurrido, ¿sí? Que en las PASO ganó 48,5% Scioli, 26,8% Macri, 20% Sergio Massa. En el Chaco, a ver, fíjense, uno lo mira así y dice, uy, ganó por mucho, 53,7% a 28% Macri. Chaco es una provincia en donde se suele sacar más del 60%. Chaco es una provincia en donde podía haber sacado 10 puntos más Daniel Scioli y no lo sacó. Misiones, acá sí le fue bien, acá sí le fue bien. Sacó 61% de los votos Scioli. Vayan viendo que ganó en casi todas las provincias. Después vamos a ver por qué sacó solo 2,5 puntos al final. Scioli sacó 61%, Macri 22% y Massa solamente 13,7%. En Catamarca, 44,9%. Este es un triunfo por muy poca diferencia. Catamarca es una provincia donde Scioli podía haber sacado cerca del 60%. Es una provincia donde se fue afectado. Se vio afectado. Macri sacó el 35,38% de los votos. Es decir, perdió por solo 9 puntos en una provincia donde debería haber sacado una diferencia mayor Daniel Scioli. Y Massa sacó el 15,87%. Como verán, todo azul, todo ganó Daniel Scioli. Después vamos a ver por qué Daniel Scioli terminó sacando tan poca diferencia. Son provincias que tienen poca incidencia, ¿no? Y tienen poca incidencia comparadas con las que le fue bien a Mauricio Macri. En Santiago del Estero sí hizo una buena elección. 63,07% de los votos sacó Daniel Scioli. Massa está segundo en Santiago del Estero. Mirá, 19,34%. Y Mauricio Macri sacó el 14,72%. No le fue bien en Santiago del Estero a Mauricio Macri. Ahí se distanció, pero bueno, tiene un bajo nivel de incidencia. En La Rioja, bueno, esto es fuerte. Este 36% de Scioli en La Rioja es muy magro. Es muy magro. Es insólito. Es una muy baja cosecha de Daniel Scioli, que tuvo algún gesto hacia los riojanos reivindicando a Carlos Menem como su padre tutor encargado en su momento. ¿Sí? Mauricio Macri sacó 31%, muy cerca, casi un triunfo de Macri acá, y Massa 25%. De todas maneras, no es una provincia con gran incidencia. Vamos a Corrientes. Fíjense que hasta ahora solamente en una provincia ganó Massa y todas las otras que les mostré ganó Daniel Scioli. En Corrientes sacó el 50%, 31% Macri y 15% Sergio Massa. Vamos a seguir viendo. Santa Fe, ahí está el primer triunfo de Mauricio Macri. Y estas son las provincias grandes. Estas son las provincias que tienen 7, 8% de incidencia, que al final en la cuenta te suman mucho. De todas maneras, y en Santa Fe era de esperar, ¿no? Igual. Sí, guarda, miren cómo creció Massa, ¿no? ¿Se acuerdan de las PASO, sí? Mauricio Macri sacó el 35,3%, Daniel Scioli sacó el 31,8% y Massa el 24,8%. Esto dice algo que decían los macristas en los últimos días, que el que había perdido a último momento había sido Del Cel y no Macri. ¿Sí? Cuando todos interpretábamos, vieron que al final le fue mal al PRO en Santa Fe, decían no, al que le fue mal fue a Del Cel, una sociedad, fundamentalmente la rosarina, muy sofisticada, muy de avanzada, que Del Cel era un hueso duro de tragar, digamos, ¿no? Ahí ganó Mauricio Macri. Santa Fe es el 8,36% del padrón. Ya empezamos a hablar... Altísimo. Ya empezamos a hablar, claro. Antes repasamos provincias del norte que son el 0,8, 0,6, Así es. 1,10, ¿no? Así y saltás al 8, sí. Es muchísima la diferencia. Y acá empezás a sumar. De todas maneras sacó 3 puntos y pico de diferencia. No es que definió la elección acá, ¿sí? San Juan, Daniel Scioli sacó el 46%, Massa 26%, Macri 20%. Esta es otra provincia donde el peronismo suele sacar más votos. ¿Sí? Recordemos con Gioia, donde ganaba tranquilo, caminando, sin hacer campaña. ¿Sí? Acá saca el 46%. 1,60 el padrón. Bueno. Entre Ríos.
mirá Entre Ríos. En Entre Ríos, el gobernador es del Frente para la Victoria, ¿sí? Sin embargo, ganó Mauricio Macri como candidato a presidente. Hubo un corte a favor del gobernador que no benefició a Scioli. Ganó por muy poco, pero ganó Mauricio Macri en la provincia de Entre Ríos 37,8 a 37,6% y Massa cerca del 20%. Ahí empiezan las provincias. Entre Ríos también tiene una ponderación un poco más alta que las que del norte. 3,21. Bueno, un 3%. 3%. ¿Sí? Y ahí empieza, porque, a ver, el resultado estuvo cerca de un empate, digo, ganó por 2,5 puntos. Acá están las provincias en donde empieza a acercarse Mauricio Macri. Vamos a seguir. San Luis, como siempre, la República Federativa de San Luis sigue bajo las manos de los Rodríguez Sá, que sacaron el 36,8%. Mauricio Macri sacó el 31% y muy mala la performance ahí habitualmente de todo peronista que vaya contra Rodríguez Sá. Ahí Scioli sacó el 15,6%. En Mendoza, otra provincia grande, Pablo. ¿Cuál dijiste? ¿Mendoza? Mendoza. Por supuesto, muy grande. Bueno. Ahí te digo exactamente. Mauricio Macri la provincia... gana ya por una diferencia más interesante. Saca casi el 41% de los votos contra el 31,3% de Daniel Scioli y el 14% de Massa. 4,28 pesa en el padrón. Bueno, estas son provincias, a ver, te hago un numerito rápido. El 9 de 5 puntos, tenés medio punto en el total de la votación, ¿sí? Te acercás a Daniel Scioli en provincias como esta. Otra provincia muy grande, muy importante, en donde acá sí sacó una diferencia muy grande. A ver, en la provincia de Córdoba, Macri saca el 53% de los votos y Scioli saca el 20%. Es un 33%. ¿Sobre qué ponderación, Pablo? ¿Cuál dijiste, perdón? Córdoba. Córdoba es... Esté atento, 8, Pablo. Perdón, porque estoy haciendo cálculos. 8,67%. Bueno, mirá, si vos sacás el 33% de diferencia por ese 9, le sumás 3 puntos a la elección general. ¿Sí? Ahí vos te acercás. Es mucho para un candidato que va segundo llevarse 3 puntos de Mendoza, llevarse 3 puntos de Córdoba, llevarse medio punto de Mendoza. Un breve cálculo. Sí. Las provincias más grandes de la República Argentina: Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal y Mendoza. En las 5 ganó Macri. Así es. O sea, ganó en las provincias que más peso tienen en el padrón. Ahí está la diferencia. Pero, a ver, si Daniel Scioli hubiera estado en los guarismos históricos de la provincia de Buenos Aires, es presidente igual con estas provincias en contra. Claro. Lo que hizo la diferencia fue el resultado de la provincia de Buenos Aires. Es que la provincia que más pesa es Buenos Aires con el 37,29%. Claro. La segunda es Córdoba con el 8,67%. ¿Te das cuenta? Es más de 3 veces Por el eso, peso si en la provincia de Buenos Aires se sacaba el histórico resultado del peronismo alrededor del 50%, incluso más, ahí haces una diferencia y contrapesás todas las otras provincias. Pero si te fue bien en la provincia de Buenos Aires y después ganás en Córdoba, ganás en Santa Fe, ganás en Capital Federal, ganás en Mendoza, ganás en Entre Ríos, la verdad que la tenés muy fácil, ¿no? O sea, te va muy bien en la elección. Y sí, eso es lo que vimos ayer. A ver, hay que decir... sigamos, dale. Hay que decir que la provincia de Buenos Aires tiene una historia peronista, por eso siempre se espera una diferencia mayor. En La Pampa saca casi un 38%, Daniel Scioli, mirá que Macri armó bien en La Pampa, ¿sí? Por eso se acercó, por eso no salió tan lejos, sacó un 33,7%, perdió por 4 puntos nada más, ¿sí? Y acá empiezan a aparecer la diferencia. Vamos a terminar con otra de las provincias que no es tan grande. En Neuquén gana Scioli 35-28, Massa 26, muy buena elección de Massa acá. Y acá empieza a jugarse fuerte, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, esa diferencia, que es la histórica que saca Macri contra el Frente para la Victoria, empieza a sumar muchos puntos. No sé la ponderación que tiene Pablo, pero ahí estás 50 contra 24, ¿sí? 50 contra 24. Capital Federal 8,32. Bueno, por eso, ahí sumaste 2,5 puntos para la general. Es mucho, tenés 3 puntos en Córdoba, tenés 2,5 puntos acá, tenés medio en Mendoza, tenés 6 puntos en 3 provincias y ahí te acercás. Mirá, acá está la provincia de Buenos Aires y acá está por qué Mauricio Macri salió tan cerca de Daniel Scioli.
Este 37% es bajísimo históricamente para el peronismo. Daniel Scioli sacó acá el 55%, un poquito más en 2011. Fíjense ustedes, de 37 a 55 hay 18 puntos. 18 puntos sobre una ponderación de 37 te da 7 puntos más. En vez de ganar por 2,5 hubieras ganado por 9,5. Simplemente con sacar el promedio histórico. Sí. A ver, discúlpeme, está mal lo que estoy diciendo. Mauricio Macri hubiera sacado mucho menos si Daniel Scioli sacaba el 55. No, claro. ¿Sí? Claro. Es decir, si hubiera sacado el 55, Mauricio Macri, ponerle que hubiera sacado un 20, bueno, y ahí vos definís la elección porque te llevaste 12 puntos. Yo quiero decir algo sobre la provincia de Buenos Aires, ya que estamos hablando. Provincia de Buenos Aires, históricamente peronista, de la que se esperaba justamente otro resultado. Me parece que esto demostró y echa por tierra los mitos conservadores sobre el voto clientelar, el voto cautivo, los punteros. La verdad que la gente vota libremente. No, a ver, ojo que el voto, guarda. La gente de la provincia de Buenos Aires tuvo ganas de un cambio y votó de ese modo. Sí, pero guarda que no toda la provincia votó igual. Una diferencia muy grande entre todo el interior, centro, sur, oeste de la provincia con el conurbano oeste y el conurbano sur. En la Matanza el peronismo sacó el 50%, podía haber sacado el 47, 28, podía haber sacado más, sí, podía haber sacado más, pero 60, no hizo una mala elección. No hizo una mala elección. Pero hubo varios municipio del conurbano que ganó efectivamente Daniel Scioli. Lo que pasa es que en el interior fue arrasador lo de María Eugenia Vidal, ¿no es cierto? Absolutamente. Fue abrumador, realmente hizo una elección, pero pocas veces vista, ¿no? Para un partido que no sea el peronismo. Es verdad que y el nivel de corte. Comportamientos diferentes. El corte también fue muy novedoso en la provincia de Buenos Aires y también habla de un votante que piensa más de lo que muchos dicen que piensa. No, pero además me parece que el PRO demostró que tiene gente en el territorio. Alguien armó esas boletas que dice Pablo y te la mandó a la casa con otro candidato. ¿Sí? No, ha habido un trabajo de territorio, sin ninguna duda. Y no nos olvidemos de que mucho interior de la provincia de Buenos Aires está dominada por el Partido Radical, al cual le fue excelentemente bien. Mantuvieron y ganaron muchas intendencias que tradicionalmente siempre fueron radicales. Eso pesó mucho en la elección también. Bueno, terminamos con Río Negro, donde Daniel Scioli sacó el 45% de los votos, Macri el 24% y Massa el 22%. Esto no está muy fuera de la logia. Y Chubut con Daniel Scioli ganando con el 41%, Macri con el 29% y Massa con el 21%. Es decir que Mauricio Macri ganó en 4 distritos, Massa ganó en 1 y 19 son del peronismo. A pesar de eso, la diferencia fue solo de 2,5%. Bueno, muy bien, Roberto. Cuando regresemos, señores, hablaremos de María Eugenia Vidal. La sorpresa, sin dudas, la sorpresa de la elección, también de lo que pasó en algunos municipios. María Eugenia Vidal, gran ganadora del día de ayer. Enseguida, cuando hablamos de lo que pasó ayer en Provincia de Buenos Aires.